Bienvenidos a un nuevo devocional, Palabra de Aliento, con el hermano Richard Pérez. Mira lo que dice la palabra de Dios. En primera carta a Corintios capítulo 3, versículo 1, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. O sea que esta iglesia o parte de estos miembros de esta congregación no tenían capacidad de recibir el alimento sólido espiritualmente hablando, sino que Pablo quería quizás enseñarle misterio, revelación, profundidad, cómo Dios puede bendecirte, prosperarte, sanarte, cómo Dios puede manifestar su gloria en tu vida, en el propósito, en el diseño, en tu llamado, en tu liderazgo. Pero Pablo no podía hablarle ciertas cosas porque no tenían madurez espiritual, porque quizás tenían mucho tiempo en el evangelio, pero no habían querido doblegar su carácter para poder crecer y madurar dentro de la iglesia. Nosotros conocemos que los bebés recién nacidos tienen que durar aproximadamente 6 meses solamente lactando, porque no pueden recibir ningún tipo de alimento, porque no tienen la capacidad de todavía comer el plato sólido. Pero después del año empiezan a comer, empiezan a experimentar otro tipo de alimentación porque van creciendo, porque van madurando. Entonces Pablo está dando un mensaje a esta iglesia y le está diciendo, yo a ustedes no los puedo tratar como a personas maduras. Quisiera enseñarle cosas, quisiera Dios hacer muchas cosas en su vida, pero ustedes no quieren crecer. Son como esos arbolitos llamados bonsai, que son muy bonitos y son muy hermosos para decorar, pero no crecen porque son enanos. Entonces, en pocas palabras, Pablo le está diciendo, aparte de esta iglesia, ustedes son enanos espiritualmente. Y quizás muchas veces, por eso es la razón que Dios no bendice a ciertas personas o que Dios quisiera hacer tantas cosas en nuestra vida. Pero nuestra inmadurez no permite que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Porque a veces nosotros creemos que Dios es mago. Dios no es mago. Dios no obra por arte de magia. Dios ha dejado su palabra, sus principios, sus estatutos, para que a través del conocimiento bíblico nosotros podamos recibir la bendición. Entonces Pablo quisiera decirle muchas cosas a estos miembros, revelar muchas cosas a través de las escrituras, pero ellos no tienen la capacidad de recibir la palabra de Dios. Y por eso vemos dentro de la iglesia personas que quizás tienen años, pero no han querido doblegar su carácter para que Dios pueda forjarlo y que puedan recibir el plato fuerte y el plato sólido, sino que se mantienen allí como bebés espirituales, solamente recibiendo la leche nada más, pero quizás Dios quiere llevarte a otro punto, pero tu inmadurez no permite que Dios te bendiga. Vemos muchas personas así, 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, y lo que hacen es ir a la iglesia, nada más. Pero no te has puesto a pensar que Dios quisiera hacer algo más en tu vida, que Dios quiere quizás hacer un milagro, no solamente financiero, sino de salud, sino familiar, en el hogar, en el matrimonio, que Dios quiere traer paz a tu vida, que Dios quiere sacarte de esa condición miserable quizás, pero tu vida de falta de búsqueda espiritual no lo permite, porque eres un niño, como dice, eres un niño en Cristo. Nosotros conocemos lo que significa nuevo creyente, el que recién está llegando, se entiende que está desconociendo muchas cosas de las cosas de Dios. Pero ya cuando pasan los 6 meses, ya esa persona tiene que conocer, buscar la manera de aprender. El problema está cuando nosotros queremos depender solamente de los demás que nos quieran enseñar. No, el Señor nos ha dado la libertad a nosotros para leer la palabra. Hay tantas fuentes para estudiar. Puedes ir a las redes sociales, puedes googlear, puedes tener tantas cosas para que tú puedas conocer al Dios que nosotros tenemos. Necesitamos aprender. Lo que falta en la iglesia en este tiempo son las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué la gente está como está? ¿Por qué los matrimonios se destruyen? ¿Por qué las personas se apartan de Dios, se van para el mundo o viven pecando deliberadamente? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Porque no hay cimiento, porque no hay raíz, porque no hay fundamento bíblico. Cuando hay fundamento, nada nos va a mover. Aunque venga tormenta, tempestad, aflicciones, aunque venga el enemigo como venga, tú tienes una raíz en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios es importante. No solamente que la leas, sino que la puedas estudiar y poner por obra en tu vida. Eso es lo que a mí particularmente
ha ido bendiciendo mi vida progresivamente, porque yo miro atrás y me doy cuenta cómo Dios ha sido bueno conmigo. Quizás yo he dado un poco más que tú o un poco más que muchos, y muchos han dado más que yo, porque yo siento que cada día me falta buscar más de Dios. Pero te pongo mi testimonio delante para que tú puedas ver y quizás puedas examinar si el hermano estudia, si el hermano le gusta la enseñanza y está escudriñando la escritura y le funciona, es porque la palabra de Dios lo dice. Medita en la palabra día y de noche, atesora las palabras en el corazón, porque tú tienes que conocer al Dios cual estás sirviendo. Como no conoces a Dios y esperas solamente o te conformas solamente con un mensaje los domingos o cuando vas a la iglesia, pero no escudriña, pero no te educas espiritualmente, vas a ser como estos miembros de la iglesia de Corintios, niño espiritual o bebés espirituales, que Dios quisiera darle más cosas, pero no tienen la capacidad de recibirlo. Si a un bebé de 3 meses se le da un plato de arroz, obviamente va a ser algo dañino para ese niño, aunque el arroz es bueno. Para mí el arroz es bueno, pero para un bebé de 3 meses quizás no lo es, porque no está en la capacidad de recibirlo. Por eso es que Dios nos va a ir dando conforme a nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Así que si no estás recibiendo lo que quieres, es porque no estás preparado. No es la culpa del enemigo, no es la culpa, no. La culpa es de que tu capacidad todavía no está en el lugar correcto. Por eso necesitas conocer más a ese Dios maravilloso. Como siempre te saluda tu hermano y amigo Richard Pérez. Bendiciones y gracias por compartir estos devocionales. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales.